Pues ya estamos aquí una semana más para poder compartir la palabra del Señor y edificarnos los unos a los otros. Tenemos la presencia del pastor Marco que nos está acompañando. Hoy es el invitado especial que nos estará compartiendo la palabra. Vamos a darle paso para que el pastor Marco esté presentándose, pues, y a la misma vez se tome su tiempo para que nos pueda compartir la palabra que el Señor ha puesto en su corazón. Adelante. Amén. Muchas gracias, Pastor Elmer, que le agradezco mucho por esta invitación. Valoro mucho ese gesto. Y saludos a todos los hermanos que hoy pues están reunidos. Mi nombre, como ya lo mencionó el pastor, mi nombre es Marcos. Estamos pastoreando acá en la ciudad de Quito, Ecuador, al extremo sur de la ciudad, por un barrio que se llama Caupicho. Sí, es un extremo sur de la ciudad de Quito. Ahí estamos sirviendo al Señor. Sí, por la gracia y la misericordia del Señor, tenemos ese gran privilegio de estar ahí pastoreando una obra ya hace unos añitos atrás. Así que eh, al hermano y pastor Elmers, pues le conocemos ya un buen tiempo y nos hemos vuelto a topar después de casi 20 años y más, y me ha dado mucho gozo y alegría saber que están sirviendo al Señor, que el Señor obviamente está cumpliendo el propósito en la vida de nuestros hermanos que les hizo pues ese llamado desde cuando les hizo el llamado a creer en Jesucristo. Ahí recibieron ese llamado y ellos ni siquiera lo sabían. Así es. Bueno, para entrar en materia, en lo que hoy nos ha pedido, pues, pastor, que compartamos la palabra del Señor. Sé que ustedes son hombres de Dios, guerreros de, de batallas, pues entonces hay cosas que a veces ya las conocemos, las sabemos, pero vamos a reforzar ahora. Como varones, ¿me entiendes? Necesitamos recordar siempre lo que la palabra del Señor nos habla y nos exhorta en este tiempo donde vemos que hay carencia, sí, carencia de varones a nivel general, yo pienso a nivel mundial, y lo deben conocer, pues ya los hermanos de años, de tiempos, en la militancia del Evangelio, que hay siempre un tema que se da en las generaciones cuando pasa el tiempo, de que a veces la carencia de varones en la obra de Dios, la carencia de compromiso real y verdadero, de que se involucren varones, ¿sí? Entonces vemos las iglesias llenas pues, de muchos niños, jóvenes, incluso jóvenes, y lamentablemente cuando van creciendo los varones, lo primero que hacen es apartarse y dejan de involucrarse en las cosas del Señor. Y a veces quien sostienen la obra en diferentes partes son mayormente las mujeres. Sí, yo lo digo porque lo he vivido en carne propia y lo he visto en otros lados, aun cuando uno era muchacho y ayudaba pues al pastor de aquel tiempo. Se da cuenta que a veces las mujeres eran las que sostenían. Y esto vamos hasta el campo bíblico. ¿Quién era la mayor parte de gente que servía al Señor Jesucristo? Eran mujeres. Y la Biblia dice claramente las mujeres que servían al Señor. Vemos que aún los apóstoles se apoyaban en mujeres. Pero esto no es que sea la voluntad de Dios, sino que es como un fenómeno que se va dando hasta ahora en las iglesias, donde hay la falta de hombres que se involucren en las cosas del Señor. Entonces, por eso quisiera hoy es que podamos nosotros recordar la palabra del Señor, lo que dice en cuanto al varón, la responsabilidad, el oficio que entrega el Señor al varón, porque recordarán que, ¿qué dice la palabra? Que el varón es la imagen de Dios, que es la imagen del Señor, la imagen de Cristo, ¿sí? Entonces, a veces entendemos mal que el varón va a ser esa autoridad sobre la mujer, pero solo para ciertos campos, ciertas cosas, pero no entendemos la magnitud de lo que significa eso. Algo quería empezar compartiendo un versículo para que ahora en estos tiempos que vivimos, el libro de Génesis, recordar desde el inicio, recordar lo que el Señor hizo. Hoy que debemos, el cristiano tiene que proclamar claramente qué es lo que
el Señor lo hizo varón y hembra. ¿Sí? En una sociedad moderna donde se está distorsionando cada vez más, abarca cada vez las ideologías, obviamente distorsionadas, fuera de la palabra, y incluso que se ha introducido eso en medio del pueblo de Dios. Ustedes sabrán, más que nadie, que están incluso en países mucho más liberales, donde incluso hay ministros, donde se les ha ordenado, en el que no se identifica como si es varón, que mismo es mujer. Entonces, esa es la realidad. Y cada vez el cristiano que tiene la palabra de verdad, a veces se cohíbe y se detiene y llega a un cierto temor de hablar tan claramente, ¿sí? Lo que el Señor ha hecho. El Señor no ha, sí, como decían desde antes los predicadores, obviamente a, no hizo a Adán y Esteban y cosas así. El Señor hizo es Adán y Eva, varón y hembra los hizo. Y con eso hizo la humanidad, con ellos nació la humanidad. Y a cada uno le dio la responsabilidad, ¿sí? Bien definida, ¿qué iban a hacer? ¿Sí? Varón y hembra, así dice la palabra de Dios. Génesis 1:27, que ustedes lo conocen muy bien, dice, y creó Dios al hombre, a su imagen e imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y nosotros sabemos como cristianos que al ponerle como autoridad al varón, no lo puso por encima de la mujer, no lo puso para que lo aplastara o lo manipulara, sino lo dio responsabilidades distintas. Siempre hablo de esto, responsabilidad distintas y funciones distintas. No podemos decir que la mujer es menos o el varón es más o viceversa, sino que cada uno, ¿sí? En su función. Me gustan las palabras del pastor Adrián Roger cuando maneja esta frase que decía, pues no, pues ya no está con nosotros el pastor Adrián Roger, ya está en la presencia del Señor. Él decía, la mujer es totalmente superior en ser mujer al varón y el varón es superior, ¿sí? A la mujer en ser, pero varón. Entonces no hay superioridad ni del uno ni del otro, sino que cada uno está en su función definida por Dios. Cuando han querido esto mezclar, cuando han querido esto distorsionar, obviamente la sociedad ahorita está obviamente cada vez desenfrenada. Entonces, arrancar de eso, de que el Señor creó varón y hembra, y hoy estamos varones aquí, varones, sí, y debemos de entender la responsabilidad y la función que el Señor nos dio. Recuerdo que dice que cuando David, el rey David, ¿sí? Un hombre conforme al corazón del Señor, ¿sí? Que hay mucho que estudiar sobre el rey David, pero dice conforme al corazón del Señor, con todos los errores y con todas las cosas que él tuvo, pero un corazón que amaba al Señor, que se rendía después de haber fallado y haberse equivocado, haber pecado más claro, reconocía su pecado, se arrepentía y volvía a los pies del Señor. Él cuando va a dejarle ya el reino a su hijo Salomón, él utiliza una, él utiliza esta frase que quiero que me acompañen. Ustedes están con Biblia, ¿no es cierto? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2. Le dice a Salomón estas palabras. Primera de Reyes, capítulo 2, porque me imagino mis hermanos que están con Biblias. Amén. Amén. El libro de Primera de Reyes, capítulo 2 dice, y versículo 1, su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Dice así, llegaron los días en que David había de morir, ir al más allá, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Y le dice, primera cosa, esfuérzate, ¿sí? Y la segunda cosa le dice, y sé hombre. Y esto llama la atención, porque dice, esfuérzate y sé hombre. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Lo de esfuérzate está entendible. ¿Sí? Así como se le dijo a Josué,
esfuérzate y sé valiente, ¿sí? No temas ni desmayes, está bien. Pero le dice a su hijo Salomón, sé hombre, ¿sí? Otras versiones dicen, o la NBI dice, compórtate o pórtate como hombre, ¿sí? En esta crisis y ausencia de la imagen del varón en la iglesia, realmente, eh, que es este fenómeno que se da en las iglesias. Y mire, llama la atención esta palabra, varones en la iglesia, en las iglesias. A veces hay la presencia física de varones, pero no hay el actuar y ¿sí? Y el involucramiento de los varones en las cosas de la iglesia. Ese es un gran problema. ¿Sí? Y normalmente las mujeres son las que están asumiendo ministerios, y a veces se atribuye porque el varón es que tiene la responsabilidad del trabajo, las obligaciones. Sí, porque esa es una de las funciones principales que tenemos del varón. Pero sin embargo, si no es la excusa para no involucrarse en las cosas de la iglesia, de la obra del Señor, ¿sí? Y si no estamos, si hay un varón no está involucrado en las cosas de la obra del Señor, ¿sí? También demuestra algo, aunque parezca que tiene que estar ocupado en sostener su familia, en mantener la familia, demuestra algo que quizá esté enfocado en algo, solo quizá de cubrir un área solamente en su hogar, pero no está cubriendo lo otro, no está cubriendo la parte principal. Entonces ahí viene cuando le dice el padre, el David, le dice pues a su hijo, le dice, esfuérzate, pero sé hombre. ¿Y qué es ser hombre? Saben que hombre no depende de sus genitales, ser varón no es porque tenga genitales masculinos, sino porque viene el carácter, el actuar, el proceder, el tomar decisiones. Sé hombre. Ya que no es que Salomón no era hombre, sino que todavía era inmaduro. Tal vez tenía un comportamiento como niño, sí, todavía tenía sus pensamientos y su proceder inmaduro, de una forma inmadura. Entonces, cuando le está diciendo ese hombre, y las otras versiones dice, compórtate, sí, compórtate como un varón, sí, compórtate como un varón. Eso, qué bendición. Ahí estaba la palabra. Miren lo que está, qué nos hace entender? ¿Sí? Que no se trataba de que él era afeminado. Lo que se trataba es que su carácter tenía que proceder y actuar como un varón y asumir, ¿sí? La responsabilidad de la función que Dios había puesto. Pues la función de un varón que dice que tenemos la gran responsabilidad de llevar, ¿sí? La imagen de Jesucristo, la representación de nuestro Dios mismo. Y sabemos que llevar es una gran responsabilidad. A diferencia de lo que entendemos en el mundo o lo que distorsionadamente en el mundo, sabemos ya por demás que erradamente qué es lo que se interpreta como varón o como hombre. Sabemos erradamente y con pensamientos introducidos del mismo Satanás, que hombre es el machista, el maltratador, el que grita, ¿sí? El que explota, el que solo con una palabra hostil hace que le obedezcan y que le tengan temor y miedo. Entonces eso es varón. O quizá más extremo, si tiene dos, tres mujeres, ese es el verdadero macho, ese es el verdadero varón. No, y ese no es el varón. El varón es lo que está diciendo a versículo seguido, lo que le dice David a Salomón. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Qué impresionante, qué le parece esta posición de David en su lecho ya de muerte, ya yendo a partir? Hoy en la actualidad, ¿qué es lo que, eh, qué es lo que una persona en ese estado de ya para partir de este mundo a la eternidad, cuando está hablando con sus hijos, en este caso con un hijo, qué es lo que primero dejaría advirtiendo?
Sabemos que en la actualidad lo primero que le preocuparía es, voy a dejar arreglando la herencia, los bienes, a dejar ordenando, ¿sí? Porque cuando el Señor también habla y dice, cuando dice, ordena, cuando le decía a un rey, ordena tu casa. Entonces algunos entienden que ordenar la casa es poner en orden que si es que se ha hecho de cosas materiales, a distribuir bien para que no se peleen los hijos, para que no haya problemas entre ellos. Oye, son cosas secundarias. Aquí David, siendo que él lo que le estaba dejando es el reino, imagínense, una responsabilidad, ser rey, una nación entera a cargo de él. Y lo que humanamente, lo mínimo que se hubiese pensado es que le comience a ordenar, mira, tienes que realizar esto en tal pueblo, en tal ciudad, mira que hay que hacer estas inversiones, ¿sí? Hay que hacer esto y esto. Pero no, lo primero que él le coge y le dice, esfuérzate, esfuérzate y sé hombre, madura, ¿sí? Ten madurez ya en tu comportamiento, ¿sí? En tu vida. Y ten en cuenta que tienes que guardar la palabra del Señor. Ser un hombre temeroso de Dios y vivir, ¿sí? De acuerdo a los mandamientos que el Señor ha establecido. Entonces, mire, una palabra que nos lleva, ¿sí? A que cuando un hombre o un varón realmente se porta como varón, el Salmo 128, que quiero que igual vayamos, Salmo 128, nos da, sí, ciertos puntos a seguir. Vamos a ver, el Salmo 128, versículo 1, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Si nosotros como varones hemos de ser la imagen del Señor, primera cosa, ¿Dios qué es? Dios es fiel como varones. Yo imagino que todos los que estamos aquí, no sé, todos tenemos la bendición de tener un hogar, una esposa, que ojalá sea así, que todos todavía puedan estar acompañados de sus amadas esposas, ¿sí? Que sea así. Bueno, miren, que una de las características del Señor, ¿qué es? Fidelidad. Y la palabra de Dios dice que aunque nosotros como seres humanos nos portemos a veces, fallemos, seamos infieles, en cambio Él es fiel. Increíble. Entonces, una de las características de un varón es que es fiel. Y la fidelidad, ¿dónde se ve? Justamente cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Fidelidad, fidelidad a una esposa, fidelidad a un hogar. ¿Sí? Ahí principalmente. Por eso les decía, donde se ve que hay carencia, ¿sí? De la presencia del varón en una iglesia, es que también hay carencia, ¿sí? De esa figura de un hombre en una familia. Por eso es que hay que empezar por la familia, el varón siendo fiel en todo momento, ¿sí? En todo momento, eh, cuando nos casamos y hacemos nuestros votos, se dice que hacemos la promesa de que vamos a ser fieles en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la prosperidad, en momentos turbios, vamos a seguir siendo fieles. Eso es la característica del Señor. Si somos imagen del Señor, vamos a tener que ser lo mismo, fieles en los momentos difíciles. Y sabemos que es tratar con nuestras amadas esposas y mujeres. Sabemos que, mire, sabemos que cuando ella va a estar enferma. Recuerdo anecdóticamente cuando estábamos con colegas pastores, pastor, que él decía, yo tengo a mi esposa enferma ya casi año y medio. Y era una enfermedad bastante particular, que de tal forma que imagínense un año y medio durmiendo con la esposa y no podían tener nada. Imagínense. Y con la esposa, fuerte, ¿no? ¿Ya? Pero, mire, para muchos sería justificativo, porque hay muchos que solo cuando la esposa a veces ya se ha embarazado, usted sabe lo que se ha escuchado,
y le dan la razón humanamente, en el mundo le dan la razón, dice, ¿por qué le fue infiel a la esposa? Es que estaba embarazada. Ah, y una vez sí me dijeron, ¿por qué le fue infiel este hombre a su esposa? Y buscaban la razón, pues si es una buena mujer, sí, es bonita, pero estaba embarazada, le justificaban que por eso, porque como estaba embarazada, le estaba teniendo a su propio hijo en su vientre y obviamente estaba con su barriguita y todo eso, y le justificaban que era una razón para ser infiel. Qué increíble, qué pensamientos más distorsionados. O cuando una esposa está enferma, ¿sí? Hace, eh, hace tiempo igual tuve el dolor de ver cómo un hogar se desintegró por este tema, el tema de la falta de fidelidad. Pero el hombre de Dios, el verdadero hombre, una característica es que va a ser fiel en toda circunstancia, en todo momento, ¿sí? Como dice, que teme a Dios, ¿sí? Que anda en los caminos del Señor, así como el Señor, el carácter que el Señor tiene, es fiel. Y sabemos que tiene muchas cualidades nuestro Señor, el Dios eterno. Pero si a algo como varones vamos nosotros a replicar en nuestras vidas, es la fidelidad en todo momento. ¿Sí? El versículo 2 dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Segunda cosa, ¿sí? El varón es el proveedor. Y ahí viene el pequeño problema de que muchos se enfocan solo en el tema de la provisión material. Y cuando se enfocan solo en el tema de la provisión material, obviamente sé que lo hacen, se esfuerzan, pero no es solo la provisión material. La provisión, puede un varón estar proveyendo, sí, de ropa, alimento, vivienda, lo cual está bien. Pero si no está proveyendo lo que es principalmente, lo que es la parte espiritual, la parte emocional, ¿sí? La parte protectora, si no está proveyendo eso, lamentablemente, ¿sí? No está entendiendo lo que es ser un verdadero varón. Porque cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. No está hablando de que el varón que trabaja, provee, pero no se enfoca solo en el tema material, se enfoca en cubrir el espiritual. Porque al final del día, miren, todo lo que se pueda hacer aquí en la tierra, todo lo que igual con la bendición de Dios se pueda incluso materialmente hacer, nada se llevará, pero algo sí podemos llevarnos a la eternidad, es a nuestros hijos, nuestra familia, a ellos sí le podemos llevar a la eternidad, si nosotros obviamente proveemos esa parte espiritual, ¿sí? Si estamos pendientes de la parte emocional de ellos. Miren, ahora a nivel general, la sociedad, obviamente llegan hasta cierta edad, e incluso con todo esto de los derechos, de mal interpretado el tema de los derechos de los niños, se llega al punto donde si ya no quieren ellos, si no quieren orar, si no quieren leer la palabra, si no quieren que se los debe respetar, si no quieren ir a la iglesia, que no se los debe forzar. Pero a veces, ¿por qué llegamos a ese punto de que ellos no quieren ir? ¿Por qué se llega a ese punto? Porque desde un inicio, obviamente, algo no se hizo bien, ¿sí? A tal forma que ellos van teniendo cierta apatía, cierto rechazo, ¿sí? Pero cuando se va haciendo el trabajo desde pequeños, adecuado, ¿sí? Se va cubriendo esa parte espiritual, emocional, ¿sí? Ellos van enamorándose del Señor. Ellos van queriendo reproducir y replicar en sus vidas lo que ven hacer a sus padres, ¿sí? Cuando ven sus hijos, a sus padres parados ahí al frente, a veces, o involucrándose en un trabajo en la obra del Señor, saliendo a predicar, apoyando en los ministerios de evangelismo. Ellos se identifican y dicen, yo quiero cuando sea grande, o algunos niños ni siquiera quieren esperar ser grandes, quieren ellos estar ahí metidos.
involucrados. ¿Sí? ¿Por qué? Es porque se está proveyendo esa parte espiritual, porque están dando tiempo, ¿sí? Están dando tiempo para sentarse, conversar, hablarles de la palabra. ¿Sí? Le comento, y aunque no pretendemos ser un ejemplo perfecto, pero de alguna forma el testimonio que yo les puedo decir, pasando por este lado, la experiencia, recuerdo que yo en realidad llegué a los pies del Señor Jesucristo a los 14 años, después de haber nacido en un hogar cristiano. O sea, conocí a Jesucristo a los 14 años después de haber nacido en un hogar cristiano. Mi mundo, desde que tuve uso de razón, fue eh, el mundo cristiano, ¿sí? Iglesia, predicar, y papá y mamá, no eran pastores, pero eran gente que estaban involucrados en las cosas de la iglesia. Sin embargo, para poder entender la gracia del Señor, tal vez viví una vida de adolescencia y un poco de juventud, tal vez un poco desenfrenada hasta cuando el Señor tocó mi corazón y cuando pasó algo duro en mi vida y renegué de Dios y renegué porque dije, Dios, ¿por qué actúas así con mis padres que desde que recuerdo han creído en ti, han orado, te han servido? ¿Y por qué mandas esta cosa tan fuerte a mi vida? Pues era toda la familia, pero me golpeó de una forma muy particular porque era la muerte visitó nuestra familia. Se llevó a uno de mis hermanos eh, que eran pegados a mí, cercano a mí, yo le seguía a él, éramos de diferencia 1 año y medio, y éramos amigos, hermanos, y se muere de un rato a otro en plena juventud. Entonces, renegué de Dios, me rebelé y nunca más quise saber de Dios, pero no le había conocido. Pero cuando el papá viene y se acerca y me abraza después de unos meses de que partió mi hermano y él entendiendo mi dolor, solo se acerca, me abraza y me dice, hijo, ¿qué te sucede, mi hijo? ¿Qué te pasa, Marcos? ¿Por qué estás así? No tenía el valor de decirle, papá, yo reniego de todo lo que ustedes han creído, yo sigo mi camino, porque si Dios nos amara, ¿por qué nos golpea así la familia? Resulta que mi papá tuvo la sabiduría de abrazarme y darme una palabra que había dejado mi hermano en el lecho de muerte, porque él muere de una forma hasta increíble. Es un testimonio donde ángeles, él ve que ángeles bajan a llevarle, se le calma el dolor de la enfermedad en un momento y 1 hora sin dolor y dice, pero yo ya me voy, le anticipa que él se va con el Señor. Y le dice a mamá y a papá, les dice, no lloren, no lloren, yo me voy a ir. Y mamá le dice, no digas eso. Y finalmente él se va. Pero en ese momento, en ese lapso que tuvo tranquilidad y alivio de su dolor, porque a él ya estuvo totalmente acabado el riñón, el hígado, todo, siendo tan joven, producto de una insuficiencia renal, que obviamente se lo descubrió ya muy tarde. Y ahí dice, dígale esto a Marcos, que él debe acercarse al Señor, debe buscar de Dios, porque está alejado. Pero fue la forma, el mensaje que él deja y la forma como papá me lo transmite, que tocó mi corazón y ahí en un momento decidí entregar mi vida a Cristo real, real, y de ahí después me bauticé. Miren. Y todo lo que habían sembrado, todo lo que sembraron ellos desde pequeños, salió a brotar en ese momento preciso. Y yo me pregunto si todo lo que ellos hicieron, sembraron, porque él nos sentaba en la cama ahí, sentados todos en una habitación, nos llamaba a su habitación, nos hacía sentar y nos leía la palabra, nos hacía orar. Si todo eso que fue cultivando en nosotros, ¿sí? Tarde que temprano iba a dar fruto, y lo dio, ¿sí? Y lo ha dado. Y hoy ese padre ya es un viejito de 87 años y todavía cuando voy, yo casado con hijos jóvenes, voy y veo que
y él coge y nos exhorta todavía, golpeado por la enfermedad, la salud, sí, deteriorada la salud, lamentablemente, pero en su dolor él siempre coge y me exhorta, y me habla, me anima, me da palabra. Sí. Bueno, y es increíble cómo ese padre supo proveer de la parte espiritual. Y a veces, y aunque reciben los hijos de esa provisión, obviamente muchos hijos a veces toman su propia decisión, pero tarde que temprano lo que hemos sembrado como varones, ahí va a dar fruto, tarde que temprano. Dios va a utilizar alguna circunstancia para que esa labor que hemos hecho, un día eso va a dar fruto. Así que si alguien está por ahí diciendo, bueno, yo he hecho, pero a pesar de lo que he hecho, todavía no veo, o veo que mi hijo o mi hija se ha apartado. No, no, tranquilo. Tarde que temprano, esa palabra no. ¿Qué dice la palabra? No regresará vacía, sino que regresará y dará el fruto. ¿Sí? Y hará el trabajo para el cual fue enviado. Por eso es que en esta parte cuando dice, verán el fruto de su trabajo, comerán, sí, no solo del trabajo material, sino de ese trabajo de haber hecho, de haber sembrado en ellos esa palabra. Ese es, ¿sí? Estar pendiente de eso. Entonces ahí vamos viendo cuál es el verdadero varón, ¿sí? Ese es el varón bien puesto. Ahora, tercera cosa. No, antes de avanzar, no leímos todavía el 3, esta parte. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Ah? He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Qué bendición. Se da cuenta. Una esposa que le dice la mujer, la esposa, como vid que lleva fruto a los lados de su casa, y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. O sea, la provisión de todo esto, no solo el material, porque hay que proveer, por supuesto, porque la palabra de Dios dice, el que no provee para su casa se vuelve peor que un impío. Sabemos que es verdad, pero decía, el error es enfocarse solo en eso. Lo correcto es proveer espiritualmente, emocionalmente. Resultado de eso, mire, una mujer que lleva frutos, ¿sí? Y sus hijos como olivo, ¿sí? Alrededor de la mesa. Qué increíble lo que el Señor nos dice en esta palabra. Y le decía el 5, dice, bendiga a Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Veas a los hijos de tus hijos. Esto es, mire, llevar a una familia, guiar a una familia a que sea una familia que sepa adorar a Dios, que adoren en familia al Señor, ¿sí? Que buscan la bendición, ¿sí? Para sí mismo y para su familia. Decía un predicador, lo había notado, me estaba acordando, dice, déjeme leerle. Una nación nunca estará bien si las hogares, las familias no están bien. Y una familia no estará bien si un varón no está bien. Uno como pastor durante los años ha visto, y miren, que cuando se acerca la madre, la esposa a la iglesia, qué bendición, se acerca a la iglesia. ¿Sí? A veces es una lucha constante que para el resto de la familia.
para que vaya a la iglesia, al resto de la familia, es una lucha constante. Ellas siempre se enfrentan a la oposición a veces del esposo incrédulo, o no incrédulo, sino del esposo que no quiere ir, ¿sí? Entonces los hijos no van. Pero he visto esto, cuando hay un varón que se acerca a la iglesia, oiga, se va la esposa, se van los hijos. Si ya tiene, si ya tiene nueras, se van las nueras. Si ya tiene yernos, se van los yernos. Si van los nietos, se van los nietos. Eso pasa. Ahora usted también entiende por qué a veces es atacado el varón. Por eso es atacado el varón. Porque sabe Satanás que el rato que le tenga a un varón dormido, estancado, realmente esa familia que podría despuntar espiritualmente, incluso ministerialmente, sabe que esa está dormida, se va a dormir porque muchas están las esposas están luchando, están ellas luchando por ir a la iglesia, por llevarles a sus hijos, porque en verdad en el corazón de una mujercita hay mayor sensibilidad al Espíritu de Dios, mayor sensibilidad a la palabra, sí, pero en el varón, por todos esos pensamientos y paradigmas del mundo que se viene a veces acarreando, se resiste. Pero cuando el varón da ese paso, rompe todos esos paradigmas con el poder de la palabra del Señor y toma la iniciativa y se vuelve el pastor, el sacerdote de la casa, comienza a llevar a todos. Tengo el testimonio de una familia hace un tiempito atrás, que la hermana luchaba y luchaba por traerles a sus hijos. Cuando llegó el tiempo que el Señor tomó la vida del esposo, resulta que ahora el esposo incluso les aprieta a todos y les dice, si llegaban atrasados, ahora llegan hasta puntual. ¿Sí? Porque él dice, así como iba a mi trabajo, si a mi trabajo iba puntual, si a mi trabajo daba todo de sí, ¿cómo no voy ahora a hacer por las cosas del Señor? Y mejor les enseña a ellos a, a ir puntual, a comprometerse, a involucrarse. Se ve claramente, ¿sí?, el impacto que tiene cuando un varón se compromete. Pero por eso mismo es atacado el varón. Por eso mismo el varón ¿sí?, es el blanco del ataque del enemigo. Y nosotros debemos eh, estar conscientes de eso para nosotros mantenernos apoyándonos entre varones, respaldándonos, orando unos por otros. Estas reuniones en, en muchos lados ya no se hace el tema de varones, pero necesitamos. Usted sabe que, ¿por qué se reúnen en una esquina a pegarse unas cervezas? Pues aquí lo hacen, un grupo de varones. ¿Por qué se reúnen en una cancha a jugarse un voleibol? ¿Sí? Porque a veces quieren compartir. Y a su manera, estos varones están compartiendo sus tristezas, sus penas, sus alegrías, sus anécdotas. ¿Sí? Y a veces pensamos que en el campo ya somos cristianos, ya no, 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 eso se acabó. Obvio, se acabó en lo del, ya ir a tomar una cerveza, embriagarse, ya se acabó eso. Ir a veces a estar conversando, haciendo conversas que no edifican. Pero, en cambio, podemos reunirnos y conversar entre varones y orar unos por otros. ¿Sí? De tal forma que cuando dice la palabra que vendrá la bendición a nuestra vida de tal manera que veremos a los hijos de nuestros hijos, ¿sí?, haciendo la obra del Señor. No hay mejor cosa que cuando tú ves a tu hijo empezando a servir al Señor. Algo me he planteado como pastor.
de que mis hijos no se involucren en las cosas del Señor solo porque ven al papá, pues es un, es una parte, pero no solo por eso, sino porque comienzan a amar al Señor, porque ven que su papá ama al Señor y que ese amor al Señor eh, les inspira. Me encanta ver cuando hay un hijo que derrama sus lágrimas delante del Señor, que es una forma de mostrar que está apasionado por el Señor, que lo ama, que no lo hace solo porque es obligatorio o quizá diga, no, es que tiene que alguien reemplazar un día al pastor y sea el hijo, o sean los hijos, no solo en ese sentido, ¿no? Sino que amen, que yo pueda ver siendo ya, si Dios nos da vida y Él no ha venido, que seamos ancianos, puedan ver, podamos ver a ellos, a nuestros hijos sirviendo y a los hijos de nuestros hijos también sirviendo. Y si nosotros hacemos ese trabajo, obviamente, el entorno donde estamos, no vamos a cambiar el mundo, pero el entorno donde estamos vamos a ser diferente, vamos a ser mejor. ¿Sí? Me impresiona cuando se habla a veces, se mide el éxito incluso de una iglesia, a veces se mide por el número o por lo que han logrado, a veces hasta en infraestructura, a veces me impresiona cómo se mide. Y en verdad hay mucha gente, congregaciones que tienen mucha gente, pero que no se está impactando nada en la sociedad, no se está impactando. Yo les digo, miren, si hoy estamos en este barrio y si realmente estamos haciendo la obra de Dios y estamos mostrando la imagen del Señor, tenemos que hacer un impacto de tal forma que al menos el índice de divorcios pare, el índice de deserción juvenil de los hogares pare, que baje, que la delincuencia baje. Si no, no estamos haciendo nada. ¿Dónde estamos fallando? El otro día les hice una reunión a la iglesia, dije, bueno, tenemos que ver, trabajamos, pero a veces no se ve avance. Tenemos que hacer un alto y hacernos una autoevaluación y preguntarnos qué estamos haciendo mal como iglesia en cuestión de organización. Entonces vamos a replantearnos, les dije, vamos, tenemos que replantear ciertas cosas porque hay que preguntarnos y decirnos francamente qué estamos haciendo mal. ¿Por qué no estamos impactando? ¿Por qué no estamos? Y cuando vamos avanzando, decimos, no, hay muchos que tenemos que replantearnos nuestro compromiso con el Señor. ¿Cómo estamos nosotros realmente comprometidos con el Señor? Entonces, para ir concluyendo, los varones debemos involucrarnos en, en las cosas del Señor, que va a ser la muestra de que yo estoy, sí, buscando al Señor en espíritu y en verdad, y debo involucrarme. Un lugar donde puedo involucrarme es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Otro lugar donde está siendo atacado aún a veces desde el medio mismo cristiano, donde no es necesario ir a la iglesia, no es necesario sostener una obra, o se escucha una infinidad de ideas locas, le llamo yo, que no tiene concordancia con la palabra. ¿Sí? No es necesario estar metido en una iglesia. No se trata de estar metido en una iglesia, en una congregación. Man. Se trata de yo sentirme parte de ahí, involucrarme ahí, respaldar, saber que ¿qué utilizará el Señor para llevar su palabra? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Si una iglesia está apagada, muchas veces porque varones estamos apagados, porque no estamos parándonos como verdaderos varones, hombres de Dios. ¿Sí? Y debemos empezar a hacer.
¿sí? Vamos a empezar a reproducir el carácter de Jesucristo en nuestra vida. La fidelidad, la provisión en todas las áreas, ¿sí? Y obviamente crear un ambiente de adoración en la familia, para que la familia sepa adorar. Y lo que nos llevaremos de este mundo serán nuestra familia. Eso sí nos podemos llevar, nuestros hijos, a la gloria eterna y estaremos ahí juntos con ellos. Lo demás, nada podremos llevar. Así que mis amados varones, unos un poquito más jóvenes, otro más de mayor experiencia, ¿sí? Podemos todavía, estamos con vida, estamos con aliento, todavía podemos ser varones que impactemos el lugar donde estamos, ¿sí? Mis amados hermanos. Yo le digo como pastor, ¿cuánto hace falta el apoyo y el respaldo de varones? ¿Sí? Porque aún hasta para ir a predicar y compartir en algún lado o ir a visitar una familia, muchas veces, aunque se tiene a la esposa, ¿sí? Pero a veces no es lugar. Algún momento donde salíamos a evangelizar a gente drogadicta de ahí del barrio, gente que se droga, gente de alcoholismo, gente indigente. Y a veces hay gente muy agresiva. Y cuando invitaba y cuando ya hacía el llamado, vamos este viernes a salir a llevarles su tarrinita de sopita calientita y unos pancitos y para que coman y llegarles con la palabra. Y resulta que alzaban la mano las hermanas, ya, mi hermana, yo aprecio su buen corazón, pero le aseguro que el rato que nos saquen el cuchillo, unos tres o tres, ahí, ¿qué me hago? Necesito varones necesito que me acompañen. ¿Sí? Y no es que no crea en su capacidad, en su valentía, aprecio su valentía, pero van a haber situaciones donde necesitamos la presencia de varones. Y así hay actividades. ¿Cómo se necesita? Vamos a evangelizar de aquí al parque. Sí, pastor, vamos. Y son mujeres. Pero digo, miren, es que necesitamos cargar estos instrumentos. Y aprecio su disposición, pero necesito varones. ¿Qué ausencia? Le digo, yo le digo de corazón, ¿qué ausencia de hombres? Y a veces hay, incluso en la congregación, en las congregaciones, hay varones, pero simplemente no hay la disposición. Necesitamos que cada vez el varón vaya involucrándose más y más. No necesito el cargo, no necesito el nombramiento, solo necesito el anhelo y el deseo de servir al Señor. Así que mis amados hermanos, esta parte así, podríamos decir muchas cosas, pero solo esta parte recordarles, ¿sí? Que si el varón se involucra más en la obra del Señor, la obra va a ser mayormente respaldada, ¿sí? Ya no van a ir familias cojas. Como mi esposa tiene un término que dice, cuando le ve solo a la mujer dice está cojo, o le ve solo al varón dice está coja, sino que van a ver una iglesia con mayor fortaleza, ¿sí? Mis amados hermanos. Acompáñenme a orar ahí para darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, te agradezco mucho, Señor, por la oportunidad de compartir esta palabra de parte tuya, Señor. Padre, y si los varones que hoy están aquí, Señor, es porque demuestran algo en su corazón, el anhelo, el deseo, Señor, de servirte, el deseo de aprender de ti, Señor. Eso demuestra de que ya sí se conectan, que hay una hambre y sed de ti. Gracias por sus vidas. Sé que cada uno, Señor, estará pasando su propia batalla personal, Señor, pero tú has prometido
no abandonarnos, no dejarnos. Tú has prometido estar con nosotros, Espíritu Santo, hasta el fin de los tiempos. Señor, sé tú fortaleciendo. Sé tú, Señor, levantando. Señor, de estos varones que hoy están aquí, que se multipliquen, tripliquen, Señor, como dice tu palabra, Señor. Padre amado, respalda la vida de tu siervo, Señor, el pastor Elmer, Señor. Señor, respáldalo. Respáldalo, Señor, con tu Espíritu Santo, mi Dios, Señor, y dale fuerzas, las fuerzas del búfalo para, Señor, sobreponerse ante adversidades, Señor. Tú le has prometido la victoria, Señor. Y dale la victoria en toda adversidad y en todo ataque del diablo. Señor, salga victorioso junto a estos guerreros, varones, verdaderos hombres, Señor, que aún más y más serán añadiendo, Señor, a este grupo, Señor, que sea un ejército de varones que llevan y comandan familias enteras, que llevan delante de tu presencia, Señor, que guían, que proveen, Señor, en todas las áreas, Señor, que llevan, Señor, y dejan un legado a las nuevas generaciones, Padre amado. Gracias, Señor, por habernos hecho varones. Gracias. Gracias, Señor, porque es un privilegio y a la vez es una responsabilidad, la cual siempre apelamos, Señor, a ti, que nos ayudes y nos fortalezcas, Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, oramos en este día, diciendo todos, amén y amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Señor le bendiga, Pastor Marcos.